Hola a todos, mi nombre es Joaquín Fenoy Solsona y esta es mi historia. Empecé a trabajar a tiempo completo en noviembre de 2013 en todo lo que es Bitcoin, blockchain y, y soluciones técnicas dedicados a ese sector. En 2014 tuve la suerte de conocer a un grupo de ciberactivistas donde se encontraron los principales y más talentosos desarrolladores de blockchain, especialmente en el proyecto Dark Wallet y en casas ocupas como la Casa de la Montaña y Calafogo. En ese periodo tuve la suerte de conocer pues, a los principales desarrolladores como Amir Taaki, Vitalik Buterin, etcétera, etcétera, que estaban desarrollando un proyecto para, con el concepto que creó Peter Todd, CoinJoin, permitir que Bitcoin sea una moneda anónima. Es decir, en aquel momento la Fundación Bitcoin estaba intentando crear una serie de listas negras y boicotear el proyecto, pero gracias a que la innovación va por delante de la regulación, estos técnicos permitieron que Bitcoin sea hoy en día lo que es, para lo bueno y para lo malo. Posteriormente me dediqué con la marcha de estos grandes desarrolladores de Barcelona, me dediqué a promocionar a nivel comercial un prototipo de cajero que se estaba diseñando en Barcelona. Allí conseguí dos clientes potenciales que los dos quisieron crear una red de cajeros. Uno eran los hermanos Miguel Ángel y Jordi Alcaraz, y el otro era Miguel Ángel Pavón y su hijo Néstor, a los cuales les vendí a ambos sus dos primeros cajeros de Bitcoin de esos prototipos que lanzamos. Más adelante ya ahondaré sobre la figura de estos personajes. Coincidimos, yo me mudé a Sant Cugat del Vallès, en esa de Creápolis, en marzo de 2015, justo después del Mobile World Congress, como director técnico y socio al 15% de BitChain, una empresa que estaba dedicada a desarrollar la línea de cajeros que se había iniciado con ese otro grupo de emprendedores que habían ido a Silicon Valley para hacer otro tipo de proyectos de blockchain. Yo seguí con la línea de cajeros y con la búsqueda de capital humano para llevar a cabo proyectos de cajeros y de blockchain. Estuve desde marzo a marzo, o sea, un año, de marzo del 2015 a marzo de 2016, y en esos meses se hizo mucho trabajo, se trajo el capital humano, en buena parte fue de la empresa ChipChap de Castellón. Junto con ellos y con promesas rotas sobre los administradores que nos prometían los recursos necesarios para llevar a cabo todo lo que había sobre la mesa, pues se llegó a completar lo que considero con toda la humildad el cajero más sólido de Bitcoins en cuanto técnicamente hablando, en cuanto a minimización de problemas y autonomía. Y en julio de 2015 pudimos hacer el lanzamiento en Atenas con una gran repercusión mediática. Vinieron medios de todo el mundo, en los cuales pues ahí se pudo dar un gran tirón mediático a lo que era la empresa en sí. Al tercer día de estar el cajero operativo tuvimos que cesar las operaciones por el riesgo de que se empezó a mover unos volúmenes que primero no podíamos abastecer y segundo por el sitio público y la integridad de las personas que nos habían cedido el espacio, pues era una temeridad.
Otro factor que hizo saltar las alarmas fue el rumor de que Piraeus Bank, el principal banco de Grecia, tenía la intención de presionar a las Cortes de Atenas para que confiscaran el cajero de manera cautelar hasta que se aclarara la situación legal de Bitcoin en Grecia, porque había empezado a mover un volumen muy grande justo en la semana del control de capitales. Con lo cual, la necesidad en Grecia estaba creada para usar Bitcoin, a diferencia del resto de países donde no dejaba de ser una alternativa, ¿no? Tuvimos que esconder el cajero en un sitio bastante peculiar, un servicio. Fue en ese punto donde yo vi que la cosa tomaba un cariz demasiado turbio, donde me centré únicamente en buscar una vía logística viable para operar en territorio heleno, porque era justo donde la necesidad estaba creada y los griegos estaban dispuestos a pagar sus comisiones por encima del precio de mercado. Es decir, los griegos no tenían la posibilidad al resto de la Unión Europea de poderse registrar a un exchange, y todo el dinero lo tenían que gastar en territorio griego, con lo cual la única posibilidad de saltarse ese bloqueo era comprando bitcoins en territorio local. Eso me llevó a hacer desde julio del 2015 hasta julio-agosto del 16 casi una veintena de viajes, 18 en concreto, cada uno entre 1 a 3 semanas de estancia, intentando buscar las bases legales para constituir la logística y hacer posible el operar telemáticamente, ya que hacerlo de manera local era un riesgo por tener una cantidad de efectivo que era un riesgo tanto para mí como para la operativa en sí. A partir de 2016, la empresa en la que yo estaba, BitChain, unos meses antes había recibido un crédito participativo de 180.000 euros por parte de unos inversores, y justo el día antes, donde los administradores de la empresa creían que iban a recibir una ampliación de capital de 5 millones de euros, se simuló que yo había robado del panel de gestión de ChipChap. Afortunadamente lo hicieron con sus limitaciones técnicas, lo cual pude demostrar y dejar retratado que en ningún modo había podido ser yo el autor de dar esa orden. Y de hecho el 28 de septiembre de 2018 esa causa se ha archivado en el juzgado de Rubí. La otra causa de los 180.000 euros llegará el juicio en mayo de 2019, es decir, 4 años y 2 meses después de los hechos. Bueno, en junio de 2016 empecé a trabajar para Miguel Ángel Pavón y su hijo Néstor para seguir la línea y los contactos que había hecho en los viajes anteriores en Atenas. Ese mes me sirvió para darme cuenta de que lo único que pretendían era quedarse con la cartera de clientes, los contactos que había podido hacer en esa etapa y el modelo de negocio. Así que en solo un mes, cotizado en esa empresa, decidí dejar la compañía y quedé, digamos, con mis recursos propios, modestos en aquel momento, siguiendo la línea de intentar replicar operaciones en Grecia. Todo esto fue llevando a que hubiera unos meses de tranquilidad hasta inicios de 2017, donde una cierta inversión, aparte de la mía propia, es decir, nunca se podía proveer la demanda que había en Grecia, al menos por las vías que seguíamos siempre a través de la aplicación Bikerme, que es una aplicación
que a los 6 días se autodestruyen los mensajes, y era el operativo que se usaba para decir hay tanta demanda y si puedes implicarte hasta cierta cantidad, pues hay cierta comisión, ¿no? A principios de 2017 estuve empezando a mover algún volumen superior, que no era ya dinero mío, sino dinero ajeno, aparte del mío. Y la locura empezó a partir de abril, donde el Bitcoin se dobló prácticamente de precio. De 600 se pasó a 1.200 euros. Y en mayo y junio ya empezaron a ser cantidades muy grandes, es decir, cantidades de cientos de miles de euros. Antes del fork de Bitcoin Cash, a finales de julio de 2017, el dinero que llegué a gestionar propio y ajeno superaba con creces 340 bitcoins por un lado y casi 800.000 euros. Entonces, durante esos meses que nunca se había movido ese volumen y nunca el precio de Bitcoin había hecho ese incremento tan exponencial, digamos, estaba sobrepasado a nivel de horarios por todo para aprovechar al máximo la oferta y la demanda y la locura en la que había entrado el mercado en sí, ¿no? Pasó agosto. En agosto ya se empezaron a través de esta aplicación de Bitherme, empezaron a dar una serie de retrasos con unas excusas más o menos justificables, como que se había movido más volumen que nunca, como que estaba siendo todo muy intenso en cuanto a niveles de volatilidad, etcétera, etcétera. En septiembre esos retrasos se fueron dilatando más y en octubre, hace justo un año, digamos que se constató que el accidente de mi vida fue el quedarme yo sin mis recursos propios, que ascendían a 88 bitcoins, más el capital que se me había dado a gestionar de terceros. Es en aquel momento donde se constata eso, porque las excusas ya eran insostenibles y ya dejaron de dar excusas a simplemente mostrar silencio, cuando yo me doy cuenta de que me la han metido doblada y empiezo a tirar del hilo hasta donde yo pueda llegar. Veo que puede haber una posible conexión o no, eso está por ver. A finales de julio de 2017 se detiene Alexander Vinnik en Grecia, persona a la cual nunca he tenido trato, pero sí es cierto que se ha documentado y se ha extraditado a esta persona a Estados Unidos por un fraude de más de 4.500 millones de dólares en bitcoins desde 2011 y está vinculado a BTC y a la Deep Web, ¿no? Justamente es cuando empiezan a haber esa serie de retrasos. Pero todo esto son, digamos, indicios que no son pruebas. Lo que son pruebas es lo que os comentaré a continuación. Es decir, lo que es indemostrable es quién metió la mano en esa cadena de custodia, si la metió afectado por lo que le pasó a Alexander Vinnik o aprovechó ese accidente para justificar que ese puede ser uno de los motivos. Pero sea como fuera, una vez arruinado yo y personas que me habían confiado su capital, me pongo a intentar darle la vuelta y descubro que entre esas personas, porque el comercial que me proveyó de clientes totalmente legítimos, pero algunos muy turbios, cegado por las comisiones que se estaban pagando y los volúmenes que se estaban ejerciendo en aquel momento, esa persona, ese comercial que empezó a colaborar conmigo en abril-mayo, que fue cuando está documentado también por los extractos bancarios,
cuantías tan grandes, me había propuesto en varias ocasiones traerme clientes ilícitos o de turbias intenciones, y yo siempre me había negado. Entonces él, cegado por las comisiones, me vistió de persona totalmente legítima a una persona llamada Santi Fuentes Jové. Santiago Fuentes Jové es una persona que ya no solo tiene antecedentes por estafa, sino sentencias por estafa desde el año 2002. Y detrás de este Santiago Fuentes Jové, que se me hizo un Skype en catalán totalmente correcto, luego descubres que si tú pones Santi Fuentes en Google no sale nada malo, pero si pones Santiago Fuentes Jové, pues aparece un poco de todo su historial. Allí lo que pude ver al constatarse esos retrasos y esos problemas tan serios es que detrás de él había gente muy, muy turbia y muy, muy mala. Todo empezó a principios de octubre, cuando mi madre, bueno, a mediados finales de octubre, cuando mi madre, al llegar a casa de comprar, recibió una llamada amenazadora y nada más decírmelo, fuimos a denunciarlo a la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca. Como mis padres son mayores, nosotros nos desplazamos unos días fuera a expensas de que se pudiera solucionar el tema de Grecia, porque la única vía de comunicación era a través de esta aplicación cifrada, que era el Vikerme. Y como la situación era tan tensa y estresante para todos, el 7 de noviembre de 2017 se crea una web difamatoria que se llama joaquinfenoyestafador.com, y el creador de esta web es Fermín Solano, el cual no solo cuenta su versión interesada y sesgada, sino que todavía amplifica aún más en los datos totalmente falseables y demostrables a través del peritaje informático que se ha hecho. Yo el día 9 de noviembre tenía una teórica reunión en Zaragoza con un posible inversor, a la cual acudí 50% por la desesperación de buscar soluciones y el otro 50% con la certeza de que podía ser una encerrona, pero ya con la voluntad decidida de dar la cara a las personas que se querían coger la justicia por su mano, dar la cara y decirles ahora qué se supone que tiene que pasar, ¿no? Es decir, aquí me tenéis, comprobad que yo no tengo el dinero, comprobad mi portátil, mi móvil, haced conmigo lo que queráis. Una vez sabía que mi familia estaba en un lugar seguro, ¿no? Y sí, fue una de estas dos opciones que planteaba la que sucedió. De hecho, todo lo que cuento aquí está grabado en conversaciones telefónicas, no es una historia que estoy explicando ante cámara, sino que está corroborado tanto por 400 páginas de diligencias de la Guardia Civil como llamadas y peritajes informáticos. Yo me presento en Zaragoza y se me presenta una persona que se llama Óscar Costa, del cual a día de hoy se ha puesto en paradero desconocido, porque ha sido la única de las personas identificadas en el vídeo de mi secuestro que, una vez declarado a la Guardia Civil, ya se ha negado a declarar al juzgado y no se sabe su paradero. Cuando yo llego a Zaragoza, este Óscar Costa me hace sentar en un sitio estratégicamente elegido y aparecen de manera espontánea, uno a uno, Santi Fuentes por un lado, Mainer Julián por otro, que es un señor de Colombia, Fermín Solano, que es el creador de la web difamatoria, y Jesús Rodríguez.
y me rodean en un sitio que técnicamente no me podía escapar de ahí. Y me dicen que estoy localizado y que les dé mi portátil y mi teléfono móvil para que lo supervisen y realmente comprueben que no tengo ni los bitcoins ni los euros. Está Fermín Solano inspeccionando mi ordenador y mi teléfono móvil, corroboran que efectivamente estoy sin un céntimo, que apenas tenía para gasolina, y entonces me hacen una propuesta, que es que me vaya con ellos, porque si salgo de allí por mi propia voluntad ya me tienen localizado y ya han montado un operativo para secuestrarme, ¿no? Esa es la única alternativa que tenía ante ello. En la barra había otro señor que estaba con ellos, que en la propia grabación de la Guardia Civil se ve cómo se queda cenando luego de que yo me vaya a Barcelona con Mainer Julián, señor de Colombia, y Santi Fuentes. Este señor desconocido de la barra se queda cenando con Fermín Solano y Óscar Costa, y en las declaraciones ante el juez se han negado a dar el nombre de dicho individuo. Durante el trayecto de Zaragoza a Barcelona hacemos una parada en un área de servicio. Yo apuro la gasolina al máximo porque en ese trayecto, pues claro, tú vas conduciendo y la cabeza te va a 1000 por hora, ¿no? Y sabía que en la área de servicio de la Porta de Barcelona, dirección Barcelona, en ese lavabo de esa gasolinera, había que pedir la llave para ir al servicio. A pesar de que ellos se quedan con mis pertenencias, con mi portátil, y revisan todo local con mi móvil, ellos necesitan para el día siguiente que les consiga 1 millón de euros en bitcoins porque tienen un cliente en Madrid que quiere hacer la compra de esa cuantía. Es por ello que no me incomunican del todo, es decir, me tienen controlado el móvil y el portátil, pero aprovecho justo el momento que voy al servicio para cerrar con llave desde dentro y enviar a mis familiares, a través de la aplicación Signal, una nota de audio diciendo que me han secuestrado y diciendo dónde vamos a aparcar el coche. Gracias a ello, bueno, borro enseguida la nota de audio una vez veo que hay los dos palitos de que se ha recibido en el dispositivo. Borro la nota de audio y nos vamos a pernoctar en el hotel Barceló Sants, a aparcar el coche allí. Una vez llegamos a Sants, pernoctamos en Mainer Julián y yo en el Hotel Ofelia, y al día siguiente ya habían alquilado un piso que vete a saber quién hubiera estado allí, ¿no? Durante la mañana yo estaba intentando hacer lo que me estaban obligando a hacer, es decir, proveerles de esa cuantía de bitcoins que necesitaban para un cliente que está dispuesto a pagarlo en efectivo en Madrid. Y recibí la llamada de la Guardia Civil de Navarra y fue todo muy surrealista porque, claro, no podía hablar con la libertad, ¿no? Es decir, yo estaba simulando una operación de compraventa o de estudio de mercado mientras el Guardia Civil me decía que están aquí sus padres, que si tiramos para adelante lo del secuestro... Pues imaginaros, ¿no? La situación era así, sí, es un buen momento para comprar, está al alza, no sé, era todo muy... para dejarlo lo más claro posible que la situación era aquella, hasta que el hombre me dijo que realmente está con ellos y no puede hablar con tranquilidad, le dije que sí, lo tiraron todo hacia adelante y estábamos Mainer Julián, Santi Fuentes y yo, y la pareja de Santi Fuentes, dirección a la estación de Sants a recoger el coche, dirección a un piso que habían alquilado, donde allí vete a saber quién podía estar esperando, ¿no? Y fue en ese instante donde me decían, ya te esperamos aquí en la barra, en la rampa de bajada del parking,
que les dije yo, no, mejor, como la pareja de Santi Fuentes lleva un gran maletín, digo, mejor subimos por el hotel y subimos con el ascensor, ¿no? Y fue allí donde había un coche enfrente del mío, ¿no? Y dije, qué mala suerte, ahora hay un tipo bloqueando la salida, ¿no? Con todo el estrés que llevábamos acumulados desde la noche anterior. Entonces, al acercarnos al coche y decirles que se apartara, ese señor dice, ¿qué es este coche granate? Digo, sí, que tenemos prisa, etcétera, etcétera. Vimos que no se apartaba, ni apagaba el motor, ni nada. Uno de ellos casi lo increpó a través del cristal, porque diciéndole que tenía prisa, y entonces apagó el motor. Y entonces al apagar el motor salió y enseñó su placa de Guardia Civil y ahí apareció todo el operativo que por suerte me liberó y me salvó la vida, ¿no? Lo cual nunca tendré suficientemente palabras de agradecimiento por todo lo que hicieron en aquel momento. Posterior al secuestro que tuvo lugar el 9 de noviembre del 17, la Guardia Civil, aparte de salvarme mi vida, hizo un gran trabajo y consiguió en las diligencias las imágenes del propio secuestro. Se reactivó la web difamatoria que habían desactivado precisamente para que acudiera a esa reunión en Zaragoza, donde era la encerrona, y cuya llamada tengo grabada del día antes con Fermín Solano pidiéndole que desactive la web, que estaba empezando que la registró el 21 de octubre de 2017 y que la estaba empezando a explotar a principios de noviembre. Él la desactivó para que yo acudiera a esa reunión y durante el registro del móvil por parte del mismo, durante el proceso de secuestro en Zaragoza, gracias al peritaje informático, se pudo recuperar esa llamada donde queda acreditado que le digo en 2 ocasiones que tengo una reunión importante que puede hacer que se reinicie y se restablezcan las inversiones para intentar devolver en la medida de lo posible lo perdido, pero que espero que no sea una encerrona en 2 ocasiones, como así fue. Una vez constatado que era una encerrona y que posteriormente la Guardia Civil me salvó y me liberó a las 15 horas, se reactivó la web con una serie de, si ya de por sí las cantidades son dramáticas, pues lo amplificó por 2 y amplificó por mucho más la cantidad de teóricos afectados, con el fin de que en caso de que me pasara algo, antes de que yo ratificara el secuestro el 18 de diciembre en la Ciutat de la Justícia, ellos pudieran, a través de su red de personas de su ejército de multiniveles, crear una serie de falsas denuncias, y esa es mi opinión, documentada en gran medida, para eternizar el proceso judicial. Tengo que agradecer también tanto a Mossos d'Esquadra como a Guardia Civil y como a otros servicios públicos del Estado la protección que me brindaron el día que fui a ratificar el secuestro, porque realmente estaba en un periodo de máximo riesgo, ya que se hacía percibir que lo que pretendían era eliminarme. Pude entrar por la rampa de detenidos de manera, digamos, oculta, y el propio abogado de la parte de los secuestradores, ¿cuál fue su sorpresa al verme dentro? Que, bueno, recriminó que casi perdía el tren de vuelta, ¿no? No esperaba ni siquiera que llegara a los juzgados. La declaración duró unas 2 horas. Aparte de la secretaria judicial, acudió el juez y posteriormente a eso siguieron las presiones
y desde noviembre, primeros de noviembre de 2017 hasta la actualidad, tanto yo como mi familia nos hemos visto forzados, no por algo ilegal, no en huida de la justicia, sino en huida de mafias que extorsionan y que secuestran a gente, a vivir en la clandestinidad y mermados tanto moral como económicamente por culpa de esta gente. El motivo de este rodaje es para dejar testimonio de esta situación tan dramática y también para pedir que el proceso judicial sea lo más rápido posible para que la justicia dé dicha cuenta de todo lo documentado y acaecido en este año que está siendo muy dramático tanto para mí como para mi familia. En la parte constructiva ante un problema tan grande, lo único que te queda cuando lo pierdes todo es tu experiencia y tus conocimientos. Y gracias a ello, gracias a gente que he conocido en estos más de 5 años en el mundo de Bitcoin y blockchain, gente a la que en su día también ayudé de manera desinteresada, pues hemos creado un proyecto que, sin querer sonar a presuntuoso, creemos que tiene un potencial importante y que puede generar los ingresos suficientes como para devolver el dinero perdido a los inversores legítimos. De esta nueva empresa yo tengo el 21,5%, del cual irá íntegramente todos sus beneficios hasta cubrir dicha deuda a los afectados. También quiero decir que en octubre, noviembre de 2017, previo al secuestro, Miguel Pavón envió unos mensajes diciéndome y advirtiéndome que habían ido unos colombianos preguntando por mí y que si no le enviaba un Bitcoin en aquel momento, como había trabajado un mes para él y tenía una nómina, le iba a dar la dirección de casa de mis padres a esos colombianos. También dijo que eran clientes suyos desde hacía más de 2 años. Cuando apareció la página web, también se jactó y dijo que, mira, eres famoso, tanto él como su hijo Néstor. Este señor, al cabo de un mes y medio, salió en el periódico Confidencial conforme había estafado 4,6 millones de euros en una demanda que le hicieron inversores afectados. Al cabo de 2 semanas, Fermín Solano, el creador de la página web, contactó con una periodista, Júlia Manresa, del diari Ara, dándole su versión interesada y sesgada de lo que había pasado, diciendo que yo estaba fugado de la justicia desde noviembre de 2017. Entonces, Júlia Manresa, del diari Ara, publicó mi nombre y apellidos completos y Fermín Solano lo dejó en el seudónimo F.S, acusándome de un fraude millonario. Un emprendedor catalán comete un fraude millonario en bitcoins. Esta chica no cometió el error periodístico de no contrastar la noticia conmigo, a la cual, una vez se hizo pública, evidentemente yo llamé al periódico y contacté con ella. A los 2 días emitió mi versión, pero menos extensa en cuanto a porcentaje de papel o de caracteres. Y luego, posteriormente, contacté con el director del periódico para que en la sección de cartas al director también se expusiera una disculpa y una aclaración de que el creador de esa noticia y de esa página web era Fermín Solano. Luego, un periodista del periódico El País, Cristian Segura, me contactó porque el propio Fermín Solano también lo había
intentado captar desde su punto de vista interesado y sesgado, es decir, dando la información que a él le interesaba dar. En cambio, él hizo el trabajo de conseguir mi número de teléfono, contactarme y hacerme una entrevista completa para contrastar lo que le explicaba a uno y lo que le explicaba a otro. En esa entrevista, y todo lo que cuento está grabado por llamadas telefónicas, tanto con Julia Manresa como con Cristian Segura, en esa entrevista yo le explico mi versión de los hechos, él habla con las otras partes y hay unos puntos que quería aclarar, porque también están documentados por llamadas telefónicas. En la entrevista del País, de las partes negativas que me afectan a mí, se dice que el bufete de abogados que invirtió en Bitchain 180.000 euros y que yo evité que invirtiera más dinero al advertirle de la estafa cometida por los hermanos Alcaraz, me había presentado una docena de clientes de los cuales habían acabado invirtiendo 2 millones de euros en mí. Quiero decir que esto es totalmente falso y está corroborado por la llamada que le hice al propio Joaquín Fábregas, donde él admite que lo que aparece en ese periódico es mentira y que además le deja en ridículo al bufete de abogados porque es como si le hubieran engañado 12 veces a él. Con lo cual, esta es una crítica que quiero decir a lo que se ha publicado en el País. Otro tema es que Fermín Solano le dijo al periodista del País, Cristian Segura, que lo del secuestro era mentira, que eso el juez lo había desestimado. En favor de él también quiero decir que se tomó la molestia de llamar al juzgado de instrucción número 7 de la Ciutat de la Justícia para corroborar que evidentemente el caso está vigente y en pleno proceso judicial. Luego se comenta mi vinculación en el proceso del 1 de octubre. Sobre el sistema informático que se instauró en la Generalitat de Cataluña. Aquí quiero aclarar varias cosas. Uno es que yo, de las personas que fueron a declarar por la implicación que tuvieron, teórica y presunta implicación que tuvieron en la logística informática del 1 de octubre, las conozco desde la época de Sant Cugat, cuando estaba en Bitchain. Es más, vinieron a vivir a Sant Cugat porque iban a ser parte de la empresa. Tanto a Quim Franquesa como a Vicent Nos, yo los presenté a ambos. De ahí a decir que ellos son los que han hecho lo que dicen que han hecho, eso está por ver y por demostrar. Porque una cosa es lo que se investiga y se dice y otra cosa es lo que se afirma en ese artículo. Así que quisiera romper una lanza en favor de la gente de ChipChap, de las cuales conozco desde hace muchos años y sé que son chicos que nunca se meterían en problemas de una envergadura política o que les supusiera un quebradero de cabeza tanto legal como mediático, y que lo que más les molesta es que de todas sus grandes creaciones informáticas se les recuerde o se les posicione en Google por un tema político de los cuales ellos son totalmente apolíticos y, digamos, a nivel, me atrevería a decir, antisistema establecido. Así que ahí se hizo un mix mediático donde se puso mi historia documentada con el proceso en plena ebullición y con unos indicios que hicieron que esa noticia, por un lado, diera mi versión de los hechos, pero por otro, se me acusara de cosas que quería matizar. Una, que yo presenté a Quim Franquesa y a Vicent Nos, que han tenido que ir a declarar por el tema del 1 de octubre, pero que yo no he tenido nada que ver en el proceso, ni en la elaboración,
del sistema informático del 1 de octubre y no creo que ellos tampoco, al menos Vicent Nos, no tenga nada que ver en un tema de complicarse la vida en ese sentido, hasta donde yo lo conozco. Pero bueno, eso está por ver y eso ya dará dicha cuenta a la justicia, pero desde aquí quería dar mi opinión y aclarar ese punto en ese concepto tan grave. Sobre Miguel Pavón, el 30 de abril de 2018 presenté una demanda en la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona hacia Verónica Lorente, propietaria de una cuenta de la Caixa que gestionaba en la plataforma Local Bitcoins con el nombre de usuario Funky Store. Esta tal Verónica Lorente trabajaba con Edward Mattox, que colaboraba directamente con Miguel Pavón, como así ha quedado acreditado tanto en WhatsApps como en conversaciones telefónicas. Al cometerse ese fraude de 40.000 euros el 28 de julio de 2017 y constatarse con los días, porque no llegaron ni han llegado ni los euros ni los bitcoins, que en aquel momento tenían un precio de mercado de 2.450 euros, interpuse la demanda el 30 de abril y esta demanda está tramitada en la Comandancia de la Guardia Civil de Sant Andreu de la Barca y está gestionada por la sección de delitos económicos. Espero que tanto yo como mi familia podamos recuperar la normalidad lo antes posible y que este documento sirva para que todo lo que aquí cuente podáis corroborarlo con todas las pruebas que serán suministradas de manera en páginas web, para que tengáis elementos de juicio y no os quedéis solo con lo que aquí una persona puede contar. En los últimos meses, para darle la vuelta a todo este embrollo a nivel económico, algunos de los afectados directos de lo perdido en Grecia me ha ayudado de forma muy directa y yo he aprovechado todos los contactos que he hecho a lo largo de estos años con emprendedores y programadores de blockchain para desarrollar una aplicación pionera en prueba de existencia, es decir, en certificar cualquier archivo digital o contenido web de manera perpetua en la blockchain de Bitcoin. Esto permitirá, aparte de que en mi caso dejar constancia más allá de la vida de un servidor o del pago de un servidor de internet, en la blockchain de Bitcoin, todo, las llamadas telefónicas, WhatsApps, contenidos webs, etcétera, etcétera, que uno se pueda imaginar. Y es aplicable a muchos campos, es decir, la lista de posibilidades es infinita porque puedes certificar cualquier tipo de cosas. Si alguien te difama en internet, puede haber un precio muy bajo, puedes tener documentado y complementarlo luego con los sistemas tradicionales, pero ningún perito informático te podrá negar que tal día, tal hora, en esa dirección web, esa era la captura del contenido que había en ella. Así que, sin más, espero que se haga justicia y que todo lo pasado no caiga en saco roto. La primera versión de la web difamatoria se ofrecía una recompensa por información sobre mi paradero de 500 euros, lo cual constituye otro delito de amenazas por parte de Fermín Solano. A pesar de que él lo haya borrado, hay constancia y está documentado en el peritaje informático, así como en la blockchain de Bitcoin, que te permite certificar cualquier archivo digital o contenido web. Por otro lado, estos días
se ha presentado en sociedad en Andorra dicha plataforma de certificación y no han tardado nada los individuos que participaron en el secuestro en intentar desacreditar su funcionamiento. De hecho, el día que colgamos la primera demo, en marzo de 2018, 3 personas, no tardaron ni 12 horas porque la hice desde mi canal de YouTube, en tratar de boicotear y difamar dicha aplicación, que evidentemente ahí está para quien quiera probar su valía o no. Estas 3 personas fueron Fermín Solano, Guillermo Mancho Cantero, que fue la persona que conozco desde 2013 del tema de minería y que me preparó la encerrona del bar de Zaragoza, al fiarme de él. Y también Santiago Fuentes, Juvé, que aparte de escribir una frase también menospreciando el producto, la hizo en tono amenazadora y con ello quebrantó la orden de alejamiento y de prohibición de comunicación que tenía desde el día que los detuvieron a raíz de mi secuestro en el hotel Barceló Sants, donde me liberó la Guardia Civil. Si de algo tiene que servir toda esta desgracia que estoy viviendo yo y mi familia, es para, primero, a los afectados que se han tomado este accidente desde un punto de vista constructivo, agradecerles la confianza y mi voluntad más decidida a que así acabe siendo. A los que se lo han tomado por la parte más destructiva, espero que la justicia dé dicha cuenta y también el juicio social también se acuerde de ellos por sus actos. Y a toda la gente que está metido o se está iniciando en el criptomundo, que tenga mucho cuidado con todo lo que se ofrece en él. Que no hay, que la palabra ICO es una palabra que, de ser de un origen totalmente legítimo, hoy en día se ha prostituido prácticamente, ya que más del 90% acaban siendo estafas o multiniveles o de otro tipo. Sobre todo, no invirtáis vuestro tiempo y dinero si no tenéis vastos conocimientos y comprobáis que detrás de cada proyecto hay gente legítima, corroboréis la identidad de las mismas y no seáis víctimas de toda la maldad que se ha ido integrando en este mundo en los 2 últimos años. Gracias.